Bendiga, querido hermano, querido amigo. En este día quiero compartir contigo una palabra de Dios que está escrita en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, en el verso 22 en adelante. Y dice la palabra: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Aquí nosotros miramos, a la luz de esta palabra, cómo aquella gente que conocía a Jesús, como que aquellas personas que miraron crecer a Jesús, no creían mucho en él. Tenían buen testimonio de él, pero no creían mucho, porque le habían visto crecer. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, nos habla a nosotros la palabra, esta misma historia. Y dice que todos se maravillaban, pero decían: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de María? ¿No están sus hermanos con nosotros, sus hermanas con nosotros? Y dice la palabra en el verso 58 que Jesucristo no hizo muchos milagros en aquel lugar por la incredulidad de ellos. Porque estas personas, aun cuando lo miraron crecer, aun cuando miraban que en él había un buen testimonio, dudaban, porque miraban su personalidad, porque miraban su humanidad. Igual pasa en estos entonces. Hay muchos hombres y mujeres que predican una palabra poderosa, hablan de los milagros, de las maravillas que Jesús hace, pero muchas veces miran al varón o a la mujer que está delante de ellos y no están viendo el poder que tiene la palabra de Dios. Hermano, yo quiero en este día decirte que Jesús puede hacer algo en tu vida, que Él es poderoso, que Él es capaz para hacer cualquier milagro que tú necesites. Lo único que nosotros necesitamos es creer, es saber de que Él puede hacer ese milagro. ¿Cuál es el milagro que tú necesitas? Yo como hombre no puedo hacer nada por ti porque soy un hombre de carne y hueso. Pero el Dios al cual yo predico, Él sí puede hacer algo en tu vida. No importa cómo se llama la enfermedad, Jesús puede hacer un milagro en tu vida. Cuando Jesús le dijo a aquellos hombres en aquella sinagoga: sin duda me diréis aquel refrán, porque dijo que no había profeta acepto sino en su propia tierra. Y trajo un ejemplo. Habló del tiempo donde Elías fue donde una viuda, y donde Eliseo vino donde Naamán el sirio. 2 casos que presenta Jesús a este pueblo. 2 casos que trae Jesús en medio de aquella sinagoga a estos hombres y a estas mujeres. Jesús les dice: muchas viudas habían en Jerusalén en los tiempos de Elías, pero no fue enviado sino a una viuda de Sarepta de Sidón. Sarepta era la cuna de la idolatría. No honraban, no adoraban al Dios de los cielos, sino que ellos tenían sus propios dioses. Pero una mujer que no conocía mucho de Dios, el profeta llegó. Aquella mujer tenía una situación muy difícil, una situación de escasez, de pobreza.
Había una limitación tan grande en aquel hogar que cuando Elías llega y le pide agua a esta mujer va a traerle agua aun cuando había un tiempo de sequías, 3 años y medio sin llover. Todo se había secado, el arroyo donde Elías tomaba agua se había secado, había una sequía tremenda, pero esta mujer venía en medio de la escasez a traerle un vaso con agua a Elías. Pero cuando Elías le vuelve a hablar y le dice que le traiga un bocado, esta mujer le dice, y es algo que a mí me impresiona, esta mujer le dice que no tiene nada en la cocina, que solo tiene un puñado de harina y un poco de aceite, y que se alistaba a hacer una torta para ella y su hijo y echarse a morir. Una pobreza extrema. Según la mente de esta mujer era su última comida. Pero ¿sabes algo? El profeta declaró una palabra sobre aquella mujer, sobre aquella casa, y le dijo, está bien, haz como tú has dicho, pero hazme a mí primero. Esta mujer, amados, lo impresionante de ello es que esta mujer no negó. Esta mujer iba a darle al profeta primero, pero hubo una palabra que fue declarada. Este hombre le dijo, la harina no escaseará, ni el aceite disminuirá. Y esta mujer creyó y obedeció, y en su casa comieron muchos días. Déjame decirte en este día, y déjame declarar una palabra sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre la alacena de tu casa. Tráele a Dios, dale a Dios siempre, y en tu casa nunca faltará el alimento. En tu casa nunca escaseará, porque Dios es tu provisión. Si tú necesitas de un milagro financiero, de un milagro en tu hogar, déjame decirte, Dios puede hacer ese milagro en este día. Cuando Dios trae a escena a Naamán el sirio, habían muchos leprosos. La lepra era una enfermedad tan mortal en aquellos entonces que la gente era discriminada, la gente era llevada a las afueras. Pero Naamán era un general del ejército, era un hombre importante para el rey de Siria. Pero sabes, él escuchó acerca de que Eliseo podía sanarle aquella lepra, y este hombre fue hasta Jerusalén. Primero se presentó ante el rey, pero de ahí cuando fue a la casa del profeta Eliseo, Eliseo le envió a decir que se fuese a lavar en el Jordán 7 veces y que aquella lepra iba a desaparecer. Este hombre, dice la palabra, que él pensaba que el profeta iba a salir, que iba a invocar a su Dios y que iba a poner sus manos donde está la enfermedad y que él iba a ser sano. Pero sabes, cuando este hombre iba molesto, los criados que iban con él le dijeron, mi señor, si el profeta le hubiera dicho alguna cosa difícil, no lo hubiera hecho. Este hombre vino y se zambulló 7 veces, como el profeta le dijo, y su carne fue limpia. Querido hermano, querido amigo que me escuchas, si Dios en aquel entonces lo hizo con aquella viuda de Sarepta, lo hizo con Naamán el sirio, que no eran parte de su pueblo, ¿cuánto más por ti? Hermano que me escucha, yo no sé cuál es el milagro que tú necesitas, pero yo te digo en esta hora, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Solo cree y obedece a Dios. Cree que en esta hora tú puedes recibir una sanidad. Si el milagro que tú necesites de sanidad, tú lo puedes hacer. Quiero invitarte ahí donde tú estás, que levantes tus manos, porque el milagro viene del cielo. Levanta tus manos ahí donde estás. Y yo quiero declararte en esta hora que el milagro que tú necesitas, en el nombre poderoso de Jesús, tú lo recibes. Recíbelo en esta hora. Solo cree en tu corazón, porque para el que cree, todo le es posible. Dios te bendiga. Dios haga prosperar tu camino. Yo, amado, te digo en esta hora, acércate cada día a Dios y tú serás sorprendido grandemente. Dios te ama. Que pases un feliz y muy bendecido día.